¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos una nueva edición de este especial Congreso Futuro. Vamos a revisar las investigaciones, las preguntas, respuestas de pensadores, científicos, expositores que han participado en Congreso Futuro desde el año 2011 hasta la fecha, 9 años en que hemos llevado y acercado la ciencia y el conocimiento a todos los ciudadanos de manera presencial y también vía streaming. Millones de personas nos han seguido vía streaming en Congreso Futuro año a año. Les recuerdo que pueden visitar las distintas plataformas de Congreso Futuro si quieren revisar más de los contenidos y también lo que hacemos durante todo el año, actividades vinculadas a la ciencia y el conocimiento. Si te has perdido alguno de los capítulos de esta edición especial de Congreso Futuro, te recuerdo que puedes revisarlos también en las plataformas de las distintas municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea, gracias a esta alianza que tiene el Senado con la Asociación Chilena de Municipalidades en su compromiso por difundir y acercar la ciencia y el conocimiento a la ciudadanía. Nos vamos a quedar con Marín McKenna, esta periodista, escritora estadounidense y especialista en salud pública y global y también políticas alimentarias, que en el año 2014 recibió el premio al liderazgo de la Alianza para el Uso Prudente de los Antibióticos. Este es el tema que ella abordó en Congreso Futuro y nos señaló que los países del sur del mundo aún no toman normativas para regular el uso indiscriminado de antibióticos en la comida y es crucial cambiar eso. Nos quedamos entonces con Marín McKenna y esta charla ofrecida en el año 2018, el shock de los antibióticos. On Christmas Day, 1948, a scientist walked into his laboratory outside New York City to check the results of an experiment. What he found that day changed history. He created the global system by which we raise meat animals for our consumption, and though he didn't know it at the time, he also created the conditions for a profound human health threat that would sweep the world. We are still grappling with the results of his discovery, which was that if you add tiny Cubrimiento, doses si of se antibiotics to the agrega diets of meat antibiótico a animals, la dieta de animales, se puede hacer crecen más rápidos y se crían en otras condiciones mejores condiciones. Estamos tratando con las amenazas de salud que viene de ese descubrimiento, el poder de los antibióticos y una infección This is that scientist. Este científico se llamaba Thomas Jukes, inglés que emigró a Estados Unidos y se tornó experto en las necesidades nutritivas de las gallinas. Trabajó en una empresa fuera de Estados Unidos, en Nueva York, y buscó un suplemento que permitiría a los granjeros darle alimentos más nutritivos y más económicos. Dividió grupos de gallinas y le dio un suplemento a cada grupo. Vitaminas, aceite de bacalao y a uno de los grupos de gallinas que también molió esos fármacos que se llaman Oromaicin, primer tetraciclina y un antibiótico. Cuando, después de unas semanas, descubrió que las gallinas quienes comieron los antibióticos habían subido de peso más que el resto de las aves de su experimento y 2 veces más gordas que una gallina con una dieta estándar. Este efecto se llama promoción de crecimiento. Él se dio cuenta que él no admitió esto inmediatamente, pero lo que estaba creando el efecto eran pequeñas dosis de sus antibióticos que él creó en su empresa, que se dejó como desecho una vez que se había fabricado. Con ese reconocimiento creó una nueva industria. Dentro de 5 años, la cantidad de antibióticos que se otorgaban a los ganados solamente en Estados Unidos fue de 0 a 500,000
libras al año. Hoy día, en Estados Unidos, el uso total de antibióticos en animales es casi 31 millones de libras. Globalmente, se cree que es 262 millones de libras. Y esto es importante, casi ninguno de estos antibióticos van a animales enfermos. Es importante entender esto porque cuando otorgamos antibióticos, estamos tomando un riesgo que las bacterias de la enfermedad o de una enfermedad pueda adaptarse a una droga y tornarse resistente, que significa que vamos a aprender se van a proteger contra el ataque de las enfermedades y sobrevivir cuando debiesen morir. Cuando le otorgamos un antibiótico a un niño enfermo o una persona enferma o un animal enfermo, estamos equilibrando ese riesgo versus los beneficios de la cura y infección. Pero cuando otorgamos antibióticos a animales que no están enfermos, como sucede todos los días en la mayoría de todos los animales en el mundo, estamos cambiando el equilibrio. Así que, ¿cómo llegamos a este punto? Donde le otorgamos, le damos antibióticos a casi todos los animales que producen la proteína de este planeta. Bueno, fue casi hasta al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se supo sobre los antibióticos, como en 1943 y 1948. Crearon una sensación. Cientos y miles de soldados y marinos vuelven de la guerra y si no, hubiesen muerto. Unas muertes debido a enfermedades infecciosas en vez son curadas en horas o días. Entonces los antibióticos son un producto público. Casi para la mayoría de las empresas farmacéuticas generan bastante dinero. Y estas empresas, el deseo de generar un poco más de ganancias de sus fármacos, también se calza con otra cosa del final de la guerra, una preocupación de la estabilidad del sistema que produce nuestros alimentos. Cuando comenzó la guerra, los productores de carne se les fomentaron a agregar infraestructura para producir más carne para las tropas. Después de la guerra, ese mercado desapareció y tuvieron que averiguar cómo cortar los costos para que el sector no colapsara. Otra cosa sucedía también debido a la devastación de la guerra. Hubo un daño profundo a los suministros de alimentos y las tierras arables ya había sido destruido. Las cosechas también. Muchos barcos pesqueros devastados también por la guerra en Estados Unidos, en Asia. Y en Estados Unidos hubo una interrupción profunda de la carne que se llamó la hambruna de la carne. Fue uno de los temas más importantes después de la guerra. Para resolver esos problemas y para que la producción de carne fuera más barata, los productores tuvieron que cortar sus costos. Así que le dieron alimentos menos costosos a los animales. Necesitaban suplementos para que tuviesen los nutrientes para crecer. Y eso es lo que hizo que Dukes estudiara esto en 1948. Encontraron un suplemento y encontrar este proceso que sucede hasta hoy, que se llama promoción de crecimiento. Dukes y los investigadores quienes estaban convencidos que habían resuelto este problema posguerra de alimentar al mundo. Y no había lado negativo de lo que ellos pensaban que estaban haciendo bien. Esto es extraordinario porque un par de años antes del experimento de Dukes, Alexander Fleming, el padre de la penicilina, el progenitor de todos los antibióticos que siguieron, describió en su discurso, mientras aceptó el Premio Nobel de Medicina, la situación que Dukes iba a crear. Dijo que si utilizamos menos dosis de antibióticos, bacteria que se va a desarrollar, bacteria resistente a los antibióticos. En el mundo de la medicina, no agricultura, pero tuvo la razón. En 1947, 2 años después de su discurso, bacteria estafilococo resistente a los antibióticos comenzó a propagarse por el mundo, afectando hospitales en Inglaterra, luego a Australia, luego a la costa occidental de Estados Unidos en los 50, pero nadie consideró que los mismos procesos que iban a crear bacterias resistentes a los antibióticos en hospitales harían lo mismo en los campos. Entonces,
El proceso de Duke de promoción de crecimiento se convirtió en una parte rutinaria de la producción animal. Los fabricantes farmacéuticos publicitaban esto para protegerlos en contra de las condiciones de grandes campos agrícolas que estaban comenzando. Eso fue un error porque la situación que Fleming predijo que iba a ocurrir en la medicina ocurrió en la agricultura también. La resistencia a la antibiótica y estas enfermedades resistentes a los antibióticos que nunca había aparecido en el mundo comenzó a aparecer. Los primeros signos de peligro era la producción láctea. Los niños quienes bebían leche tenían alergias de los antibióticos por las vacas. Los productores de queso tampoco podían porque la penicilina en la leche mata a las bacterias benéficas que se producen. En Inglaterra hubo una propagación de salmonela en el sureste del país que mató a 6 personas. Hubo una propagación en un pequeño pueblo en el norte de Inglaterra que mata a 13 niños de esa ciudad. Y finalmente, ese es suficiente para el mundo para que ellos prestaran atención. Inglaterra primero. Crean los primeros controles gubernamentales utilizando los antibióticos en las granjas a través de una comisión y después un informe y luego un acto de parlamento que dice que los promotores de crecimiento no debe ser legal. Cualquier antibiótico es importante para la cura de infecciones en humanos. No debiese utilizarse en animales, a menos que el animal también esté enfermo. Y luego la atención se tornó a Estados Unidos, que es, el hogar de la promoción de crecimiento. Este señor entra al cuadro, él es un profesor en la Universidad de Tufts, que se llama Stuart Levy. Él está aún trabajando. En 1976 dijo que hizo una granja experimental de gallinas. Algunas estaban en un corral y otras estaban en otro corral. Contrata a un agricultor que los alimenta. A un corral le da antibióticos y a otra uno sin antibióticos. Y solamente en un par de meses, bacterias resistentes a los antibióticos apareció primero en gallinas que tenían antibióticos y luego los que no tenían antibióticos y luego la familia que los alimentaba. Levy comprobó 2 cosas. Que la dosis de antibióticos rutinarias afecta los intestinos de los seres humanos y también los animales, que la microflora se torna resistente a la antibiótica. Así se resuelve el misterio de enfermedades resistentes a los antibióticos, porque demuestra que cuando los animales son faenados, el contenido de los intestinos cae sobre la carne y viaja con ello a las cocinas. Pero también está demostrando algo que debiese ser bastante obvia, que otorgándole antibióticos a los animales crea resistencia mientras están vivos también debido a los contenidos del intestino. Viajan a través de la bosta hasta el ambiente y luego al ambiente mayor y crean un riesgo de bacteria resistente a los antibióticos propagándose por el mundo. Su descubrimiento le dice al gobierno de Estados Unidos que haga los mismos controles que ha hecho en Inglaterra y no tiene éxito. El Congreso no lo permite para los intereses agrícolas. En ese momento, Inglaterra, el resto de Estados Unidos y Europa presentaron 2 modelos que aún el resto del mundo puede incluir, incluso el sur del mundo. Europa y Escandinavia y luego toda la Unión Europea prohíben la promoción de crecimiento y el último fue en 2006. Estados Unidos no hace nada hasta el año pasado. En vez, lo permite, esperando ver si bacterias resistentes a los antibióticos pueden surgir nuevamente. Y si es así, en 1987, cientos de personas se enferman en California como resultado de carne de vacas lecheras alimentadas con antibióticos. En Minnesota también se comprobaron que cientos y miles de infecciones de tractos urinarios, algo que afecta a la mayoría de las mujeres en el mundo, por lo menos una vez en su vida, se deben a bacterias resistentes a los antibióticos que viaja también que está en la carne. En 2006, investigadores en Estados Unidos entero demuestran
demuestran de que si uno vive cerca de una granja grande, uno está en riesgo de bacterias resistentes a los fármacos que viajan por el polvo, en el agua, en el aire, insectos, roedores y también incluso en la ropa y la piel de la gente que trabaja en el campo. Esto no se confina solamente a Estados Unidos. En 2004, Holanda también es afectado por una epidemia de estafilococo resistente a antibióticos que surge en los chanchos que se les alimenta de tetraciclina y luego llega a las granjas, el resto de la sociedad y se propaga y tanto que si uno es un granjero de cerdos en Holanda, al entrar al hospital, no es necesario colocarlo en aislamiento para proteger al resto, a los pacientes. Ahora, solamente en 2015, investigadores en China e Inglaterra demostraron que en China, bacterias resistentes a los fármacos, resistentes a los últimos antibióticos que tenemos, una enfermedad que se llama Calisten, surgió en los cerdos en China, después se fueron las personas, después al supermercado y ahora a más de 35 países se ha propagado. Ese descubrimiento es el que nos demuestra cuán profundo es este problema. El uso rutinario de antibióticos en los animales que entregan nuestra proteína contribuye a una epidemia mundial de infecciones que no tomemos en serio. Se cree que en este momento en Estados Unidos es 23.000 muertes por año y 2 millones de personas enfermos. 25.000 en la Unión Europea. Quizás 700.000 personas en el mundo mueren de infecciones por resistencia a los fármacos. Y si no se puede controlar esto, para el 2050, quizás 10 millones de muertes al año, a un costo del mundo de 100 trillones de dólares. Son cifras muy difíciles de entender, así que les voy a dar un ejemplo a lo que se refieren. Cuando llegué a esta ciudad el sábado, me vine en un avión que contiene como 300 personas. El número de resistencia a los antibióticos es como si un avión se cayera cada 6 horas y matara a esa misma cantidad de personas. Si no controlamos esto, el número para el 2050 será como un ejemplo de ese avión que se cae cada 15 minutos. En otras palabras, una muerte cada 3 segundos en el mundo entero. Ahora estamos en un mundo donde podríamos perder la mayoría de lo que consideramos como medicina moderna y también mucha de la confianza en la que vivimos todos los días. Si perdimos los antibióticos, si volvemos a los días antes de la penicilina, perderíamos la protección de alguien con cáncer, con VIH o alguien que ha tenido un trasplante de órganos, sufriría. Perderíamos tratamientos que se ingresa en el cuerpo, stents para evitar un infarto. Perderíamos el tipo de protección que antibióticos nos da. No nos acordamos de esto porque todos nacimos dentro de la era de los antibióticos, pero neumonía mataba a 3 niños de 10. Infecciones a la piel, pequeños cortes, llevaba a amputaciones e incluso dar a luz. 9 mujeres de 1.000 morían. Considérenlo. Si ustedes supiesen que cualquier lesión, no importa cuán pequeño, le puede amenazar la vida, ¿cómo cambiarían la forma que ustedes viven? ¿Andaría en moto? ¿Esquiaría? ¿Dejaría que su hijo jugara rugby? Estas son cosas que son amenazadas por el sobreuso de antibióticos en la medicina, pero también en la agricultura, aún más. Así que, ¿qué hacemos? Es muy importante que sostengamos este diálogo. Casi Costa del Sur no tiene algún tipo de regulaciones en el uso de antibióticos. Brasil es el exportador más grande de pollos en el mundo y uno de los países con mayor consumo de antibióticos también para el uso agrícola. Y aquí en Chile, aunque
La mayoría del enfoque mundial ha estado sobre animales terrestres. Esta preocupación también es para los animales del mar. Chile sí es uno de los productores más importantes de salmón, pero lucha con el uso de antibióticos. Hace 2 años tenía el mayor uso de antibióticos en esta industria para proteger en contra de una enfermedad de los peces. No sabemos por qué la vigilancia no es suficiente, si está provocando enfermedades en Chile o no, pero sabemos que sí daña la reputación internacional de Chile porque grandes corporaciones ya no quieren comprar salmón chileno y escogen de otros países como Noruega, que cría sus peces en una manera libre de antibióticos. La pregunta que tenemos que responder es para el bien del mundo. ¿Podemos cambiar nuestros hábitos del uso de antibióticos? ¿Y los gobiernos pueden cambiar su actitud hacia el uso de antibióticos? Yo creo que la respuesta es sí. En 2014, la empresa estadounidense Purdue Farms, el cuarto productor más grande de pollos en Estados Unidos, anunció que no iba a usar más antibióticos. 3 años después, ahora no lo hace en un 99%. En 2016, el gobierno central de China, no Chile, China, que fue sorprendido por los informes de esta bacteria propagándose por el mundo, resistentes al último antibiótico Canesten, redactó una ley que retiró la disponibilidad de esa droga. 8,000 toneladas ya no se utilizaban más. Y en 2017, finalmente, Estados Unidos, después de 40 años de jaque mate, creó regulaciones y normas que controlan, fiscalizan al promotores de crecimiento, aunque no todos los usos antibióticos. Y esto fomenta movimientos y son fundamentales para el resto del mundo. Al sur global, las economías de las naciones en vías de desarrollo está donde está el enfoque del uso de antibióticos en medicina e incluso en agricultura. Mientras que mejora la economía de países en vías de desarrollo, es obvio que van a crecer y comer más carne. Es natural que ellos utilicen la agricultura intensiva y acuicultura intensiva, y natural para que ellos también usen antibióticos a menos que se les convenza de los riesgos. Es esencial que los ciudadanos del sur hablen a los gobiernos y pongan alerta de esta amenaza, y que los países del sur sí reconozcan los riesgos y junto con los países industrializados, eliminar los antibióticos de la agricultura para siempre. El microbiólogo Joshua Lederberg dijo que no hay ninguna parte del mundo donde seamos remotos o aislados del mundo. Bueno, no hemos aprendido mucho de esa lección. No nos queda mucho tiempo para solucionarlo, creo yo. Muchas gracias. Ahí estaba la periodista estadounidense Marine McKenna con esta exposición El shock de los antibióticos, ofrecida en el año 2018. Si quieren conocer más de este tema, les recomiendo el libro publicado por ella en el año 2017, Big Chicken. La increíble historia cómo los antibióticos crearon la agricultura moderna y cambiaron la forma que el mundo come. Big Chicken, publicada en el año 2017. Vamos a hacer un breve alto en este especial Congreso Futuro, pero volvemos con más de los futuros posibles que nos han planteado más de 700 expositores que han participado en este evento más importante de la ciencia a nivel nacional y uno de los 5 más importantes a nivel mundial. Estamos de vuelta en este especial Congreso Futuro. Estamos de regreso en este especial Congreso Futuro. Recuerda que estamos en todas las plataformas, en www.congresofuturo.cl, Facebook, Instagram, Twitter, y también en las plataformas de las distintas municipalidades a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea. Gracias a esta alianza que tenemos el Senado junto con la Asociación Chilena de Municipalidades. Nos vamos a quedar con Fei Yugang, un expositor que participó en el año 2019. Doctor en Ingeniería de la Computación y Sistemas, además Premio Nacional de Ciencias de China del año 2007. En la oportunidad participó en el año 2019 con la charla Futuro de la Inteligencia Artificial, la tercera edad axial con inteligencia paralela,
Ahí nos señaló que en el futuro se necesitan más datos, pero también más capacidades para analizarlos. Los dejo entonces con esta charla del año 2019, Fei Yugang y este futuro de la inteligencia artificial, la tercera edad axial con inteligencia paralela. Veamos. It's a great honor to be here, but in the next 15 minutes, En los próximos 15 minutos tengo el trabajo de contarles qué he hecho en los últimos 40 años. Entonces voy a hablar de IA y la tecnología actual y la tecnología del futuro. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de AlphaGo? AlphaGo. ¿Cuántos de ustedes han hablado de Church Turing? Bien. Turing Church es que el significado de AlphaGo va a ser una tesis de Church Turing que ha hecho con la tecnología de informática. Tenemos computadores hoy día, tenemos teléfonos inteligentes, tenemos tecnología de información debido a Church Turing, la tesis de Church Turing. Él es por qué tenemos computadores hoy día, por qué tenemos la tecnología de información hoy en día. ¿De dónde vamos? ¿A dónde vamos desde aquí? Esto para mí es la tesis de AlphaGo. ¿Qué significa la tesis AlphaGo? Tres cosas. El futuro será en paralelo. Va a ser el paralelo para lo real y lo artificial. Esto significa que el futuro irá de Newton a Morton. Newton tenía 3 leyes, pero solamente pocos parámetros. Leyes grandes, pequeños datos, pero el futuro va a cambiar esto. Podemos tener grandes datos y pequeñas leyes. Y en el futuro, si me vas a decir que vas a hacer IA, si vas a tener productos inteligentes, me tienen que decir cómo puedes hacer que los datos pequeños se vuelvan grandes y cómo pueden usar estos datos grandes y reducirlos a inteligencia pequeña. El conocimiento preciso para problemas particulares. Y este es lo que hizo AlphaGo. Hizo que los humanos pudieran controlar el juego y usan el aprendizaje de máquinas y ser los maestros de la humanidad. Y tienen AlphaGo, comenzó de cero. Tiene menos de 30 millones de juegos y redujeron varias redes a una red. Esta vez AlphaGo perdió en menos de 3 horas. Y estas 3 horas es el esfuerzo de una persona de 30 años, toda una vida perdida en un segundo. En el futuro ya no vamos a necesitar este segundo. Y esta es la implicancia de AlphaGo. Y esta es la implicancia de la inteligencia artificial y la tecnología inteligente. La tendencia mega en 3, ¿cuáles son los 3? AlphaGo, TI, ya no es tecnología de información. Eso es el pasado. De ahora en adelante hablamos de TI, tecnología inteligente. Esa es la nueva TI. No debemos olvidar que hace 100 años atrás TI significaba tecnología industrial, la minería, construcción. Esto tiene una filosofía muy sólida, un fundamento filosófico. Karl Popper,
el principal científico o filósofo del siglo pasado, dijo que la realidad no es un mundo, no es físico, tenemos un mundo artificial, no es mental, no es físico, tenemos un mundo artificial. Entonces, la tecnología industrial antigua es la tecnología para desarrollar el mundo físico. La tecnología de información es la tecnología que desarrolla el mundo mental, Internet. Y ahora tenemos que desarrollar un nuevo mundo que se llama el mundo artificial. Y es por esto que la IA ahora es la inteligencia artificial, es popular. Ahora ya es un depósito y es por esto que la tecnología, la TI es una TI nueva. Y si miran la historia, pueden encontrar que este concepto fue creado por otro Carl Jasper, que tenía este libro, El origen y el objetivo de la historia. Aquí tiene este concepto, el concepto de las eras axiales, y si miran hacia atrás en la historia van a encontrar 200 o 800 antes de Cristo, estos 600 años donde había sabios en el Medio Oriente o en India o en China. Ellos todos comenzaron a hacerse preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Entonces, este es el despertar de la humanidad. Tenemos filósofos. ¿Y cuál es el significado de filosofía? Ese es la IA. Porque la filosofía significa la ley de la sabiduría para la inteligencia. Pero esto solamente es el era axial para el mundo físico y ni para el mental. Y esto es de Newton, Einstein, el despertar de nuestra racionalidad. Y tenemos ciencia de filosofía a ciencia es más concreto. Ahora vamos a ir más lejos. El mundo artificial necesita una era axial porque la racionalidad es parte de esto. El pionero, el creador de IA, Simon recibió un premio Nobel por su racionalidad vinculante, el principio de la racionalidad vinculante. Y ahora con la nueva tecnología necesitamos más inteligencia, necesitamos una nueva tecnología de filosofía a ciencia. Es concreto, algo más concreto, pero ahora necesitamos algo más concreto aún para ir de la ciencia a la tecnología. ¿Por qué necesitamos esta era axial? Max Weber, él dijo, esto es por la globalización, por la naturaleza humana. Él dijo, nuestra primera naturaleza es el miedo. Por el miedo necesitamos comunicación. Y después viene lo segundo en naturaleza, es la avaricia. Comparamos la comparación, y después la tercera naturaleza es la flojera. Entonces necesitamos sentido común, necesitamos encontrar maneras estándares para que podamos ser flojos todos juntos. Y todas estas tres naturalezas se transforman en una tendencia para la globalización. El problema es que en el mundo físico, si ustedes lo tienen, no lo tengo yo. Entonces hay guerras, hay agresiones, la consecuencia negativa. Y el mundo mental tiene un poco más de progreso. Podemos un mundo libre, un negocio libre. El mundo artificial es un mundo que viene de nada. Entonces tú lo puedes tener, yo lo puedo tener, todos podemos tener lo mismo, y esto es una consecuencia positiva de la globalización. Es una globalización inteligente. Y nuestros seres humanos en conjunto hacen esto. A la noche del día 1 comenzamos a hacer guerra por avaricia. La manera es transporte, y después energía, y después información. Tenemos Internet. Ahora tenemos el Internet de las cosas.
Sí, hay una gran diferencia. El Internet, con el Internet estamos conectados pasivamente. Ahora, con el Internet de las cosas estamos conectados progresivamente, pero el humano quiere estar en control, quiere ser la fuerza que guía, orientadora. Entonces necesitamos otro Internet que se llama el Internet de la mente. Con el Internet de la mente podemos conectarnos en forma prescriptiva, y acabamos de escuchar la mente, que el cerebro humano es una máquina de predicción. Sí, pero eso es solamente una tercera parte, porque el cerebro humano es una máquina descriptiva para el mundo físico, número uno, y son una máquina predictiva para el mundo de la mente, pero también es una máquina de prescripción para este mundo artificial. Y con estas 5 matrices que se unen, la sociedad, la infraestructura va a cambiar. Uber, Didi han hecho que la transportación sea una transportación social, y la energía ahora es una energía social que define el software, pero finalmente necesitamos una inteligencia social, y por esta razón necesitamos el Internet de la mente. Y estas 5 redes unieron los 3 mundos, la parte humana en el centro de la materia, de la energía que viene, y 4.0 es el conocimiento que tiene la inteligencia del mundo artificial. Entonces, cuando unimos estas 5 fuerzas, la fuerza de los datos, la fuerza de la informática, la fuerza de los métodos y las redes y las cadenas, y también necesitamos finalmente la fuerza de la blockchain. Con el blockchain estamos en el mundo real. DAO es un filósofo que dice que la verdad, esto es true. La palabra en inglés significa que es confiable, usable y efectivo y eficiente. Hacer lo que corresponde de la manera correcta. Y esto es lo que nos trae esta tecnología. Para poder hacer esto necesitamos este espacio 5.0. Tenemos que combinar los mundos. Necesitamos un sistema ciber y físico. Y esto nos llevará naturalmente a industria 5.0. Conocimos todo lo 4.0, que este es un vínculo natural entre los dos. Entonces, si miramos el 4.0, ¿qué tenía el 4.0? Según el reporte original, es ICT más CPS, y esto realmente nos gusta. Esto es el vínculo natural entre los dos. Pero, ¿qué significa ICT hoy? De la interpretación de hoy día es tecnología de información y comunicación. Pero por AlphaGo, debido a AlphaGo, esto es cambiando, y ya se llama tecnología de inteligencia y conectividad. Entonces, hoy día llegamos a esto porque la automatización industrial es así. Si quieren ir mañana a una sociedad más inteligente, una industria más inteligente, necesitamos la automatización del conocimiento. Entonces, CPS debería ser sistemas ciberfísicos sociales. Entonces, ya no es CPS, sino CPSS. Y hace unos años atrás escribí una publicación que esto es la manera de ir de la organización, del producto de la organización actual, a una manera más inteligente en el futuro. Yo no esperé que esto iba a cambiar tan rápido, pero todo el mundo ya lo está haciendo. Y esto para mí es la nueva máquina que necesitamos. El computador ha cambiado el mundo, pero queremos ir más allá, y en este caso necesitamos esta máquina paralela. Necesitamos también esta máquina física, y tenemos que tener en el espacio entre los dos, y esto va a cambiar el progreso completo, la industria. Esta es la máquina para que los datos chicos crezcan a datos grandes, y el conocimiento, precisión para el trabajo en particular. Esto va a generar nuevos trabajos. Es como un computador. Un computador lleva todos estos nuevos empleos, ingenieros de datos, ingenieros de redes, etcétera. Y esta nueva máquina también va a crear nuevos empleos. Clave es la automatización del conocimiento, y la automatización industrial
nos lleva a lo que somos hoy y para mañana nos lleva la automatización del conocimiento. Tenemos que trabajar con la máquina. El software es diferente de las máquinas, no de manera física, pero podemos ver que el software define los robots. Esto es el conocimiento, esto es un robot de conocimiento. En el futuro, incluso hoy día, si quieres jugar Go, necesitas AlphaGo. Si quieres jugar ajedrez, necesitas Deep Blue, porque si no, no vas a ser calificado para el juego. Si quieres hacer en el futuro un trabajo, hay 3 robots esperando, uno para la descripción, otro para la predicción y otra para la prescripción, para decir qué debes hacer, qué podría ocurrir, qué sería ideal. Ellos siempre están allá. Ustedes son solamente temporales, pero tienen que trabajar con ellos. Y por eso yo estuve 25 años en Estados Unidos y en 2011 volví a China y comencé este laboratorio nacional, que es una combinación de un laboratorio de robots y de inteligencia artificial. Y 2 años después queríamos crear esto y convertir esto en una aplicación. comenzamos la Qingdao Academia de Inteligencia. Hicimos 2 cosas. En Estados Unidos tenemos robots, tenemos gestión, tenemos inteligencia. Entonces las personas tienen esta sensación. Y la universidad en los Estados Unidos teníamos CDIO, diseño, concebido, implementación y objetivo. Y para las 3 S, seguridad, estabilidad, inspiración e inteligencia. Inicialmente, con esto comenzamos a hacer 25 empresas que hacen diferentes cosas, desde hasta la inteligencia inteligente y operaciones de dinero inteligente y también educación. Entonces, trabajamos con la información Intel para vehículos conectados, automatizados, y aplicamos diferentes áreas de inteligencia paralela, transportación paralela, percepción, imágenes paralelas, todo de datos paralelos, planificación paralela, pruebas paralelas. Lo que llamamos la prueba paralela es el 99% funciona, pero 0,1% son pruebas físicas para reducir la eficiencia y mejorar el rendimiento. Entonces también incluso hay blockchain paralelo. Entonces en el negocio esto quizás hace que la competencia no justa se convierta en efectividad justa. Y quizás podemos tener paz ahora porque la guerra es la continuación de la política. Queremos invertir esto. Queremos que la política sea la consecuencia de una guerra pacífica. Y esto nos trae el conocimiento. No queremos 100% seguridad, queremos 300% de seguridad para nuestro mundo. Necesitamos tener confiabilidad, el poder, la eficiencia, todo en esta definición de software, de los productos, la nueva tecnología. No tengan miedo que va a tomar nuestros empleos o que el humano sea menos importante. La historia ya ha comprobado que esta preocupación no es necesaria. La inteligencia artificial debe reemplazar al humano. Eso era la idea, que el recurso, pero al final del día incluso va a crear más trabajo o va a necesitar más recursos humanos. Entonces yo creo que en el futuro los empleados van a ser prohibidos por la inteligencia artificial. AlphaGo es un ejemplo. Todo el mundo decía, no, después de AlphaGo nadie ya va a jugar Go. Pero luego si vas a China y preguntas a los niños por Go,
personas lo duplicaron. Entonces, And in 1994, en 1994, Karl Popper escribió La sociedad abierta y sus enemigos. Esto cambió mi mente, cambió mi investigación, la dirección de mi investigación. Yo voy a escribir un libro que se llama La sociedad abierta y sus amigos. Nuestros amigos son las máquinas, conocimiento de máquinas de inteligencia artificial, robots de conocimiento, máquinas de conocimiento. En el futuro, hoy día, si tienes una compañía de alta tecnología, no tiene computador, lo quieres usar como máquina. En el futuro, si vas a una empresa de alta tecnología, ya no tiene inteligencia artificial, ni siquiera quiere decir, porque necesitan los computadores. Entonces, no se preocupen. El futuro va a necesitar recursos humanos, derechos humanos y responsabilidades humanas. Los debe unir. Esto es la conciencia artificial. Para el humano es muy difícil, es muy duro, es un problema muy difícil de tratar, pero yo creo que para esta población artificial, este robot de conocimiento debería ser fácil, y por eso vengo para acá para aprender, y quizás podemos encontrar la dirección para el futuro del mundo. Muchas gracias. ¿Alguna vez se han preguntado qué nos diría el océano si nos pudiera hablar? En el año 1953, el gran explorador francés Jacques Cousteau escribió un libro que luego se convirtió en una película, la cual tituló El mundo silencioso. Sin embargo, nada podría estar más alejado de la realidad. Debajo de esa cortina superficial, el océano es un mundo que está vivo con voces. Y esas voces son justamente mi trabajo. Como ingeniera y como oceanógrafa, me dedico a diseñar y desplegar instrumentos que recolectan esas voces. En algunas ocasiones esto implica bajar yo misma y sumergirme a colocar los instrumentos en el fondo. Otras veces trabajamos basados desde barcos, utilizando grandes grúas para colocarlos a grandes profundidades. Y algunas veces, todavía más emocionante, montamos nuestros instrumentos sobre los mismos animales que queremos estudiar, puestos con copas de succión que se colocan sobre la piel de los animales. A través de todos estos mecanismos, empezamos a recolectar las voces del océano. ¿Quiénes son esas voces y qué es lo que nos están diciendo? Es una buena pregunta. En algunas ocasiones, esas voces nos están hablando sobre diferentes culturas que tienen diferentes poblaciones que migran por diferentes regiones del mundo. Y esos sonidos justamente nos dan la posibilidad de entender cuáles han sido las trayectorias que han vivido. Estos son los cantos de una ballena jorobada. Las ballenas jorobadas son algunas de las especies que más hemos podido estudiar. Visitan las zonas desde las polares hasta los trópicos y cada año cambian su canción. Estas canciones ayudan a distinguir de cuál población y de cuál acento, gracias a sus acentos podemos saber de cuál población es cada una de estas ballenas. Y sabemos que lo cambian porque hacen unos pequeños ajustes en sus vocalizaciones cada año para sentirse más modernos, para atraer mejor a las hembras, ya que se vuelven como la nueva canción del verano. En otras ocasiones, por ejemplo, en el Ártico, cuando estudiamos esta ballena de Groenlandia, nos cuenta sobre el ritmo de las migraciones. Al escuchar en nuestros hidrófonos el sonido de las vocalizaciones de esta ballena, sabemos que han llegado en el verano, después de pasar tiempo en las aguas del sur en su migración para alimentarse.
En los últimos años sabemos también que estos ritmos de la migración están cambiando, que conforme el hielo se abre más temprano, las ballenas de Groenlandia están llegando y que como el agua se cierra o se tapa más tarde en la temporada, porque dura más tiempo en llegar el hielo, pues también están durando muchísimo más tiempo en el Ártico. Esto significa que están gastando más energía haciendo migraciones más largas, llegando a sus zonas de reproducción muchísimo más flacas y con menos capacidad de sostener los embarazos. En otros casos, como en el caso de la ballena azul, sus cantos nos revelan sobre poblaciones que están recuperándose después de haber estado en peligro durante mucho tiempo. Cuando empezamos a escuchar el regreso de las ballenas azules, por ejemplo, en las aguas afuera de California, empezamos a entender que el ecosistema se está recuperando gracias a las nuevas regulaciones y la nueva gobernanza que hay de proteger y de preservar estos animales y no cazarlos como hace 100 años. En el Ártico también estudiamos otros tipos de mamíferos marinos, como los pinípedos, que son las focas y los leones marinos. Esta foca de barbas nos cuenta con sus llamados sobre cuál es el tipo de hielo que prefiere. Ella prefiere el hielo de 1 año comparado con el hielo de múltiples años, y ahí es donde tiene a sus crías en el verano y en la primavera. Este tipo de hielo, por supuesto, es muy crítico, es un hábitat muy crítico porque al ser hielo de solo 1 año, es hielo muy delgado que se puede disolver y se puede derretir muy fácilmente, lo cual está poniendo a esta especie y su comportamiento de reproducción en peligro. Y luego hay otras especies que simplemente me gusta compartirlas porque son tan inesperadas y tan maravillosos los sonidos que uno nunca se hubiera esperado que así es como suena una morsa. Pero el mundo submarino no está solo repleto de voces biológicas, sino que también hay otros procesos naturales que la llenan. Por ejemplo, en los sistemas polares podemos saber cuándo empieza a llegar el hielo y cuándo se empieza a quebrar a partir de los sonidos que genera cuando chocan las placas de hielo unas contra las otras. Y por supuesto, esto es un indicador que es especialmente útil ahora cuando estamos tratando de entender cuáles son los cambios que sufren las zonas polares. En otras latitudes, hemos encontrado que también el hábitat acústico en los arrecifes de coral nos indica si el ecosistema está saludable. Por ejemplo, en un arrecife de coral que tiene todas sus especies todavía, que no ha sido sobrepescado, suena como una orquesta que tiene todos sus instrumentos. Y lo más importante es que hasta las larvas de los peces saben detectar cómo suena un arrecife de coral que está saludable, cómo suena una orquesta que tiene todos los instrumentos y se recluta preferencialmente en ese tipo de ecosistemas. Ellas pueden, aunque por mucho tiempo pensamos que estaban libremente flotando en las corrientes, ellas pueden dirigirse preferencialmente hacia este tipo de ecosistemas. Pero cuando viajamos a un arrecife de coral que está degradado, es como si a esa orquesta le hubiéramos quitado los instrumentos y suena, esto no es que le bajé el volumen al sonido, sino que es literalmente la falta de los instrumentos en esa orquesta. ¿Notan la diferencia? Y durante los últimos 150 o 200 años, el océano de pronto tiene un nuevo tipo de voces, las voces hechas por el hombre. Por ejemplo, por actividades como los buques de transporte, los cuales hablan sobre nuestros hábitos de consumo. Cada década el sonido submarino y el ruido submarino se duplica debido a la expansión del transporte de buques de consumo. Y por supuesto que el océano también evidencia sobre esas adicciones tan terribles que todavía tenemos,
como es la búsqueda de petróleo y de gas, ya que para encontrar los depósitos de los combustibles fósiles en el fondo del mar, se explora por medio de pistolas de aire comprimido que explotan cada 10 segundos. Estas explosiones continuamente están elevando el nivel del mar, así como los buques de transporte también, creando un tipo de contaminación que es invisible para nosotros, pero es igual de dañina para las especies marinas como lo es el plástico o los derrames de petróleo. Después de muchísimos años de hacer este tipo de trabajo encima de barcos, viajando por el mundo a los lugares y a los ecosistemas más remotos y más lejanos, en el año 2015 me encontraba en el estrecho de Bering, que es justamente la división entre Rusia y Estados Unidos. Poca gente se imagina que el estrecho de Bering es verdaderamente estrecho. Entre las dos islas que se encuentran en el centro, una que pertenece a Rusia y otra que pertenece a Estados Unidos, solo hay 4 kilómetros de distancia. Esos 4 kilómetros son de libre tránsito, así que no son aguas que pertenecen a esos países. Tienen que dar permiso a cualquier embarcación de navegar. Y nosotros teníamos puestos varios instrumentos a lo largo del estrecho. Durante este verano estábamos retirando los que habíamos puesto el año anterior y poniendo nuevas baterías y nuevas memorias en los instrumentos para volverlos a colocar en el fondo. Durante ese momento algo sucedió en mí. De pronto entendí que la ciencia de la cual yo participo no solo ayuda a tomar mejores decisiones a nivel nacional, sino que tiene grandes implicaciones geopolíticas para muchísimos países, y sobre todo en el caso de países como estos, que tanto conflicto han sufrido y que muchas veces no tienen otros mecanismos de comunicación, esa ciencia es justamente el lubricante que permite que sigan trabajando y que se sigan hablando. Así que me hice la pregunta, cuando estos grandes foros internacionales donde los países son representados, hablan y toman decisiones, ¿quién es el embajador del mar? 45% de nuestro planeta, casi la mitad de nuestro planeta, pertenece a todos nosotros. Son las aguas internacionales. Todos somos responsables por ellas, pero nadie es dueño de ellas. ¿Quién se encarga de decidir qué pasa ahí? En el año 2018 se consultó a 3.500 líderes mundiales y se les preguntó que clasificaran los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de acuerdo a la importancia. Y lamentablemente el que quedó de último siempre fue el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, el de la vida submarina. A pesar de montones de evidencia que nos indica, hay abundante evidencia que nos indica que proteger el océano genera grandes co-beneficios en los otros objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo los importantísimos como eliminar la pobreza, eliminar el hambre, generar bienestar y generar trabajos. Entonces, si nadie está priorizando este objetivo de desarrollo sostenible, ¿significa que alguien está escuchando las voces del océano? El año pasado, en septiembre del 2019, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas sacó un reporte especial dedicado justamente a los océanos y a las zonas polares. Este reporte nos indica que ya el océano no nos está hablando con sus voces, sino que nos está gritando. Nos está llamando la atención al hecho de que el océano ha absorbido un 93% del calor que hemos puesto en la atmósfera, un 31% del carbono que hemos emitido históricamente. Ese es justamente el trabajo del océano, regular y tratar de compensar lo que sucede en la atmósfera para mantener las condiciones ideales en nuestro planeta. Y en su énfasis por tratar de hacer ese trabajo bien, se está enfermando cada vez más. Está teniendo ondas de calor marinas, como la que viene ahora de las aguas de Nueva Zelanda hacia las aguas de Sudamérica. Está también sufriendo acidificación, cada vez sus aguas se vuelven más corrosivas, más ácidas, y un sinfín de otros efectos y impactos como el derretimiento de las zonas polares. En ese momento decidí que mi ciclo de ser una científica que escuchaba simplemente las voces del océano había terminado
y que me quería dedicar a lo que se llama la diplomacia científica, que es justamente cómo llevar esas voces a que sean representadas y sean escuchadas en los foros globales donde se toman decisiones. Allí aprendí que las tomas de decisiones sobre el océano, las tomas de decisiones sobre el clima y las tomas de decisiones sobre biodiversidad se trabajan de una manera totalmente fragmentada. Existen 3 diferentes convenciones, que casi no se hablan entre ellas, que toman este tipo de decisiones. Cuando se firmó y se ratificó la Convención de la Ley del Mar en el año 82, en ese momento todavía no se tenía suficiente conocimiento sobre el cambio climático, así que no está muy contemplado. Cuando se firmó el Acuerdo de París en el año 2015, la única manera en que aparece el océano es como un lugar donde va a caer el dióxido de carbono, pero no se habla sobre los impactos que pasan más allá. Y la Convención sobre Biodiversidad es una convención que puso sus metas de Aichi en el año 2010 y este año, cuando expiren, nos vamos a chocar con la realidad de que llegamos muy cortos a cumplirlas. El año 2020 se está llamando en el mundo de las negociaciones el superaño. Este año van a suceder 3 cosas súper importantes. En abril, bajo la Convención de la Ley del Mar, se va a realizar la última de 4 sesiones intergubernamentales en las cuales se decidirá un nuevo tratado para el alta mar, es decir, una nueva regulación sobre cómo vamos a gobernar la biodiversidad que existe en el océano internacional. En octubre, en China, se va a realizar la COP15 de la Convención de Biodiversidad, en la cual se van a sentar nuevas metas para nuestra biodiversidad. Y algunos países muy ambiciosos están diciendo que deberíamos de proteger un 30% de cada ecosistema, incluyendo el océano en el planeta. Y finalmente, en noviembre, la COP26 de Cambio Climático en Glasgow, Inglaterra, va a estar encargada de subir la ambición, ya que la COP25 en Madrid del año pasado quedó muy corta con respecto a los compromisos. Definitivamente necesitamos que los científicos, que todos ustedes que tienen conocimiento que es relevante para esta toma de decisiones, y no solo en el tema del clima, también en el tema de las vacunas, de la medicina global, de los tratados internacionales que tienen que ver con las regulaciones de inteligencia artificial, necesitamos que los científicos se capaciten en el liderazgo, en la comunicación, en todas estas habilidades necesarias para brincar a estas aguas desconocidas que es estar rodeado de abogados y de diplomáticos, porque necesitamos llevar todo ese conocimiento a los que al fin y al cabo toman las decisiones que nos afectan a todos nosotros. Hoy hace un año estaba sentada justamente en la Antártica. Estar en ese lugar me dio una gran esperanza de que los países sí se pueden poner de acuerdo en proteger y en preservar los ecosistemas que son altamente frágiles y vulnerables, pero al mismo tiempo que son importantísimos y críticos para mantener el planeta con una salud adecuada para nuestra supervivencia. Estar en Antártica me recordó que muchos países pueden decidir el bien común en contra del bien inmediato. Y les doy las gracias a un país como Chile que nos recibió en su base científica de esperanza en ese momento. Muchas gracias. Maravillosa exposición de esta costarricense Melania Guerra, escuchando los océanos. Esta doctora en oceanografía, ingeniería mecánica y experta en diplomacia científica, que rescata la importancia de escuchar los océanos. Esta exposición Voces del Océano, de quiénes son y qué nos dicen. Si quieres repetir esta charla, recuerda revisarla en www.congresofuturo.cl. 9 años, más de 700 expositores, cientos de temas que nos han planteado, miles de personas que nos han seguido de manera presencial y vía streaming. Eso es el Congreso Futuro. Por eso, si quieres conocer más de lo que hacemos durante el año, ingresa también a nuestras plataformas Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto, si te has perdido alguno de los capítulos de este especial Congreso Futuro, ingresa a las plataformas de las municipalidades de nuestro país. El Senado,
y también la Asociación Chilena de Municipalidades tienen el compromiso de acercar la ciencia y el conocimiento a la ciudadanía y por supuesto es el compromiso de Congreso Futuro. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado en esta edición especial Congreso Futuro y recuerda seguirnos porque vamos a continuar revisando los futuros posibles que nos plantean las mentes brillantes de Chile y el mundo. Nos vemos.